¿Qué amigos? Bienvenidos a 2.5 Gasteiz. Arrancamos la semana, lunes, día 10 de noviembre. Ya ven, si se fijan en las imágenes, o las van a ver ahora, niebla en Vitoria, bueno, un día otoñal, donde los haya. Bueno, formato, hoy vamos a estrenar, en breves instantes, vamos a estrenar un formato diferente, porque, bueno, ayer a última hora, domingo a todo correr, a uno se le ocurrió que, bueno, pues en vez de asumir que podía hacer una entrevista personal a la persona o digamos, al personaje que tenemos hoy invitado, se le ocurrió que en un momento determinado podíamos cambiar esa opción para que se viera de alguna forma que, bueno, pues que bien el cuestionario, bien la idea del enfoque de una entrevista podía ser más participativa, si me lo permiten. Y la idea es hoy juntar la tertulia y al invitado, y ya les explico el formato. Hoy, como todos los días, tenemos un invitado y luego tendríamos la tertulia. Bueno, lo que hemos hecho ha sido invitar a Fede García, que es el portavoz de SOS-Racismo en Gasteiz, para, bueno, dar luz y hablar un poco de la situación que se está viviendo en Vitoria desde hace, yo creo, desde julio, que digamos que el alcalde de Gasteiz hizo aquellas declaraciones señalando incluso a unos sectores de emigrantes en Gasteiz. Bueno, pues desde entonces hasta hoy han sucedido muchísimas cosas en nuestros debates, hemos hablado de ellas, pero siguen pasando más cosas. Nosotros hemos pensado que, bueno, pues que dando cabida a que hoy estuviese Fede aquí, y en vez de hacer yo un cuestionario y hacer una entrevista al uso, invitar a mis invitados de tertulia de los lunes, tanto a Javier Vegas como a Nieves Urrutia como a Juan Arroyo, a que, bueno, sometiesen de alguna forma a una batería de preguntas a nuestro invitado. Yo también me voy a sumar a esa batería de preguntas. Tengo que decir, en favor de Fede, dos cosas. Una es que cuando ayer anoche yo le planteé esto, él no me dijo que sí, que él se ofrecía gustosamente, que él lo que quiere es dejar claro el punto de vista desde un punto personal y un punto asociativo, o de momento o de plataforma, que está claro que él está sufriendo unas consecuencias personales, un desgaste personal importante y que para él es muy importante este momento. Por otro lado, hace 2 segundos, antes de arrancar la entrevista, ha vuelto a decirles a los tertulianos y a un servidor que no hay ningún rasero, es decir, que él va a asumir absolutamente todas y cada una de las preguntas que se le hagan, que no va a vetar ninguna pregunta, lo cual quiere decir que habla mucho de él y de la plataforma a la que representa. Y luego otra de las cosas que hay que decir, y es muy importante, es que desde aquí, y quiero hacerlo ya público y me gustaría que así fuese, en un periodo de tiempo muy breve, pues me gustaría que el alcalde Javier Maroto pues estuviese en este mismo formato y aceptando evidentemente el mismo cuestionario y el mismo formato que hoy vamos a inaugurar en este programa en 2.5 Gasteiz. Nos extenderemos en algo más del tiempo de lo normal, evidentemente, porque juntamos 2 espacios y porque además creemos que, que la importancia del tema lo requiere como tal. Sin más, Fede García. Buenos días y agradecido, creo que lo he hecho bien, he dicho bien. ¿Cómo fue? Ha sido casi a salto mata, te he pillado aquí. Está muy bien, la realidad es tal cual es y no hay que disfrazarla de ninguna manera. No caben disfraces ni arreglillos de última hora. Voy a saludar a Javier Vegas, ¿qué tal? Egunon. Nieves Urrutia. Buenos días. Juan Arroyo. Buenos a los días, 3 gracias. Bueno, gracias también a los 3 por aceptar también este nuevo reto. Creo que es importante. Es importante para nosotros lo que vamos a hacer hoy y es importante para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Quiere decir que vamos a intentar dar luz de alguna forma a lo sucedido desde julio, que viene más atrás, porque si ya se le acusaba a Javier Maroto hace exactamente al inicio de la legislatura anterior el hecho de las mezquitas, el discurso de las mezquitas, bueno, ya se le acusó de racista y xenófobo en ese momento. Por cierto, términos que no comparto, yo ya lo adelanto desde hoy, desde este momento, yo no lo comparto porque creo que llamarle xenófobo o racista a una persona quiero decir, para utilizar esos apelativos me da la sensación de que hay que tener muchos datos encima de la mesa y yo no los comparto, ¿vale?
y yo creo, conozco a Javier Maroto y creo que dista mucho de esos dos términos. Dicho esto, sí que es verdad que probablemente su postura política o su posicionamiento político en un momento determinado o la forma de enfocar los diversos asuntos que se han planteado, digo mezquita, digo piscinas de Gamarra, digo el hecho en breve hace unos días en un centro cívico, digo lo que ha pasado con un chofer de Tuvisa, son actos que están aquí y que, bueno, que de alguna forma estamos viendo que entremezclados igual es una bomba de relojería. Bueno, dicho esto, Fede, y antes de que ellos ya... La introducción, no sé, quiero decir, es así, yo creo que hay dos partes claramente enfrentadas. Por un lado está el Partido Popular a la cabeza de estas reclamaciones con el tema de las RGs, que es donde ha reventado esta burbuja. Está Javier Maroto, ese planteamiento en el Parlamento, de alguna forma, de intentar acabar con el fraude. A ti se te ha dicho de todo, quiero decir, a ti te han puesto apelativos también de todo tipo, que tampoco los comparto, evidentemente, y que creo que de alguna forma hay que sacar a la luz. Lo primero que se me ocurre es cómo tú, o a ti, o sea, ¿qué es lo que te mueve? Porque, claro, estás poniendo la cara por unos colectivos de gente, estás sufriendo, ayer me lo decías por teléfono, que personalmente estás teniendo mucho desgaste personal y familiar, quiero decir, bueno, ¿cuál es tu situación? Porque, claro, tú podrías decir, mira, hasta aquí he llegado, me voy a mi casa, tengo, como tú dices, tengo mi pensión ahí, mira, mira, hasta aquí. Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque mucha gente ve detrás de ti algo más, como que hay un oscurantismo, como que hay una mano que recoge. Bueno, antes se decía que era el oro de Moscú y que había unos métodos de financiación extraños, ¿no? No hay tal. La verdad es que lo que me mueve de toda la vida es un respeto hacia mí mismo como vecino, como ciudadano, como persona, y un cierto nivel de dignidad personal que no permito que se traspase, ni que lo traspasen otros, sean instituciones, sean partidos, sean medios de comunicación, sean ciudadanos, sean ONGs, sea lo que fuere. Mi límite de dignidad personal es el que sea, no voy a decir cuál, pero no tolero que se rompa, no tolero que se traspase con falsedades o con verdades, me da exactamente igual. Ese límite es innegociable. Si eso lo traspasas a la acción, digamos, social pública, hay que hacer lo mismo. Pequeñas cosas, la defensa de problemas y situaciones que parecen irresolubles y que son difíciles, hay que aceptarlo, de enfrentar, si no se socializan y no es la sociedad o parte de ella la que se enfrenta a ellas por convencimiento, estamos en un mal camino. Pero, Fede, ¿qué es lo que a ti te mueve? A ti personalmente, ¿qué es lo que te mueve estar al frente de SOS Racismo, como portavoz de SOS Racismo en Me da Gasteiz? igual, ha correspondido SOS como podría haber correspondido a un sindicato, un partido o cualquier otra institución que tenga como legítimo eje central de actuación la defensa de los derechos humanos y la igualdad en general entre la ciudadanía, venga de aquí, de allá, del Marte o de donde fuere. Si eso no es asumido, si lo asume la organización X, por poner un ejemplo, yo voy a apoyar eso. ¿Me voy a enrolar en ello así activamente? Depende. Me ha tocado SOS, me podría haber tocado Comisiones Obreras, o ELA, o yo qué sé, o cualquier entidad de otro color o condición que haya por ahí, ¿no? Ha sido así. Lo lamento, no, llevamos muchos años interviniendo en este mundo. ¿Hemos hecho que parte de la sociedad modifique su visión del convecino del que está al lado? Muy poquito. Es decir, que 30 años de intervención han sido útiles, pero no suficientes para lograr este tipo de objetivos, de que todo el mundo nos respetemos y podamos ver al otro como un igual. Fede, la pregunta es, ¿hay fraude en las ayudas sociales o no hay fraude en las ayudas sociales? No, puede haber inconveniencias administrativas, claro que sí, ¿quién lo niega? ¿Cuáles son esas inconveniencias administrativas, por ejemplo? ejemplo? En general,
Cuando usted, por ejemplo, la tesorería de la Seguridad Social le abona una pensión a un viudo o viuda que ha fallecido la señora y que ha seguido cobrando la pensión en la familia porque creía que la tesorería no se iba a enterar, le han reclamado al cabo del tiempo todo el periodo que ha cobrado de más porque silenció la muerte o la desaparición de su pareja, ¿no? Eso ha sido así toda la vida. Quien se ha equivocado y quien ha pensado que nadie se iba a enterar, pues al final pagó las consecuencias. A mí personalmente me ha tocado hacer algunos recursos en el despacho donde he trabajado muchos años en este sentido. No, lo niego, no, porque es un hecho real. En este tipo, trasladando un poco esta situación a lo particular de aquí, cuando la necesidad real del personal es tremenda, yo, si me encontrara en esa situación, no dudaría en aportar un documento que no está demasiado justificado, porque necesito vivir, necesito sobrevivir, y antes de tener que proceder a hacer actos de delincuencia común, ¿por qué no voy a pillar una parte? A pillar no. ¿Por qué no voy a solicitar una pequeña pensión pequeñita que me permite comprar el pan cada día, por ejemplo? O sea, que sí que admites que de alguna forma, desde tu despacho, sí que de alguna forma sí que ese tipo Pero de prácticas no es fraude, dado. eso no es fraude. El fraude hay que escribirlo con letras mayúsculas. ¿Eso es una irregularidad administrativa para ti? Claro. Si Lanbide, por ejemplo... ¿O es un vacío legal al que tú te acoges? No hay vacío legal. Aquí no hay vacíos legales. Hay cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, en el caso de Lanbide, y que no ha reclamado, ha hecho 10.000 cartas y ha hecho un globo en el sentido de que la sociedad se sienta, oye, por lo menos actúan, pero oiga, es su responsabilidad desde la administración cumplir discretamente con sus funciones. Y si usted a mí puede probar que me ha pagado de más, yo no he cobrado de más, me ha pagado usted de más, me lo reclamáis en paz, pero como te reclaman una multa. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, la administración, perdona, Fede, ¿tú crees que ahora la administración podía reclamarle a los inmigrantes que han recibido de forma fraudulenta o por errores administrativos esas cantidades percibidas? Bueno, lo está intentando. Ha enviado unas miles de cartas. Eso quiere decir que de esas 10.000 cartas, como algún señor diputado general dice por ahí, que podría suponer un fraude de no sé cuántos millones, educadamente no digo que se vaya a paseo, pero casi, ¿no? Porque, lógicamente, si usted como administración, usted se prueba a sí misma que no ha sido eficaz en la gestión de este tipo de historias, chico, a quien hay que pasarle la factura y la minuta es a la propia administración, ¿eh? Yo no sabía que estaba cobrando 100 euros de más al mes, no tenía esa comunicación, habérmelo dicho al mes siguiente de que cobraba de más, y yo los hubiera devuelto ese mismo mes, pero no 4 años después, donde me reclaman 10.000, 11.000, 7.000, 3.000, pero ustedes ¿de qué van? ¿A quién hay que responsabilizar de eso? A la administración, a la que ha cometido, no por inoperancia, sino por varios a saber qué, no voy a calificarlo. Pero cuando se habla de que el no conocimiento de la ley no te exime de responsabilidades, frente a ella, quiero decir, esto es así, para unos y para otros, para los que vivimos aquí y para los que vienen a vivir aquí, a trabajar y a aportar, que también hay que decirlo, riquezas a este país, ¿vale? Y que aportan a la sociedad como pueden aportar otros. Vale, dicho esto, no exime la responsabilidad, o sea, a uno no le exime la responsabilidad el no conocimiento de la ley. De alguna forma, yo lo que sí que entiendo es que cuando se detecta que ha habido un cobro, no sé cómo decirte, en exceso, bueno, sea 2 o 3 años, otra cosa es que las facilidades de la devolución sean también en función de las necesidades o de las, situaciones económicas de cada uno. Yo sí que lo entiendo. Pero la respuesta es, ¿por qué ha esperado usted 4 o 5 años? ¿Por qué?
cuando debió de hacerlo al mes siguiente de haberme pagado irregularmente. Hágalo al mes siguiente y no proceda a utilizar esa inconveniencia y esa falta de eficacia en la tramitación de los expedientes 3, 4 años después. Por favor, no lo haga. No, por favor, es que no lo tiene que hacer. Es una responsabilidad de la Administración. Si ésta no cumple con sus funciones, lógicamente que pongan los medios, que contraten más técnicos, mejores sistemas de tramitación, de gestión de la documentación, etcétera. Pero no traslade esa irresponsabilidad al beneficiario. ¿A quién no le ha sucedido? Si a mí se me ha pagado de más cualquier historia que he reclamado y me han concedido determinado derecho y me han pagado 500 euros, por ejemplo, en la declaración de la renta, ¿qué pasa? Sí, ¿qué hace la Hacienda Pública? La Hacienda en general, la de Bilbao, la de aquí, la de cualquier lado. A usted le han pagado de más, le han devuelto además 10 euros y al mes siguiente tiene usted la reclamación. Al mes siguiente. No me digan que esos sistemas informáticos tan avanzados para algunas historias no lo son en otras. O sea que, ¿qué pasa? ¿Cada uno tiene una vara de medir administrativamente diferente? No me cuenten penas. A mí por lo menos no, Fede, y voy a dejarles ya a ellos que pregunten, yo ayer leía, o antes de ayer leía, que tú vives con 426 euros de tu subsidio, sí, y de una huertica que tienes. Bueno, ahora un poquito más, pues ya me he jubilado y ya está. Vale, algo un poquito más. Subido un poco, sí. Pero quiero decir, mucha gente no se lo cree, mucha gente cree que detrás de los empadronamientos masivos en los locales, a los cuales tú has manifestado que efectivamente, bueno, que hay tal, y a los cuales agarra el diputado general a ese tipo de declaraciones, creen que detrás de todo eso, yo te digo lo que se traslada en la calle, ¿vale? Sí. Y lo hemos podido leer en las redes sociales también, detrás de todo eso hay una mano negra, quiere decir que tú cobras a los inmigrantes un porcentaje, quiero que seas claro, si es verdad o no, si tú cobras a los inmigrantes por hacerles papeleos o no, quiero que lo digas porque es hora de decir las cosas, hay que ser claros en ese sentido. Bueno, lo digo como lo siento porque además es verdad, en 25 años de intervención en este frente, jamás hemos cobrado ni 5 céntimos a nadie, Últimamente, por aquello de que en ocasiones hemos tenido que atender a la inmigración con velas en el local, porque no teníamos ni para pagar la corriente eléctrica, y la gente, a pesar de eso, iba y sigue yendo. Hoy ya tenemos luz corriente, pero como no hay medios para pagarla, voluntariamente en ocasiones alguno de los atendidos pues deja 5 euros en la mesa y eso se lleva en el libro de registro diario de la organización. Si alguna vez a alguien se le ocurre instar a la Fiscalía o cualquier institución que tenga capacidad para pedir esa documentación, no tenemos ningún problema. Le ponemos las decenas de libros diarios de la organización sin ningún problema. Y vamos a ver las cuentas de resultados, que siempre están por debajo de cero. Siempre. Sobrevivimos a base de voluntad, de trabajo voluntario, sin salarios, sin nada de nada, simplemente con la voluntad y la colaboración de los atendidos, lo cual, bueno, no es una cosa extraordinaria, pero sí es muy particular. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiezo yo mismo. Empiezo casi, no te voy a decir que criticándote a ti, pero en cierto modo sí, ¿no? Porque aquí estamos con una persona que es de esos racismo, ¿no? Y prácticamente el primer que yo casi interpreto como una especie de error o algo que contribuye a esa creación de estereotipos es que hemos estado hablando de fraude cuando estamos hablando de racismo, ¿no? Es decir, sobre esos problemas que hay con la RGI, entiendo yo que hay muchas irregularidades administrativas que afectan tanto a ciudadanos locales como a inmigrantes procedentes de
del Magreb, procedentes de ultramar, procedentes de muchos sitios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta además un poco que vivimos en una ciudad que en los años 50 tenía 50.000 habitantes, que ahora vamos camino de los 300.000, aquí el que no sea inmigrante, que levante la mano, y hay muy pocos, ¿no? Entonces, un poco al hilo de esto, y para irte preguntando cositas y demás, yo sí quería preguntarte un poco, cuando se habla de inmigración en Vitoria, y partiendo de esta base de que el que no sea inmigrante que levante la mano, hay colectivos de los que se llaman extranjeros son los que no son súbditos del Reino de España, según parece, ¿no? Pero hay un colectivo muy grande de sudamericanos, hay un colectivo muy grande de subsaharianos, y hay un colectivo muy grande de magrebíes, ¿no? Y sin embargo, prácticamente toda esta presión mediática, social y tal, se concentra en el colectivo de magrebíes, básicamente, ¿no? Quería que me contases o nos contases un poquito cuál es tu visión de a qué responde esa concentración o esa focalización Porque hay un sustrato de toda la vida, no solamente en Gasteiz, en el País Vasco, en el Estado español, en Europa, haciéndolo extensivo, en el sentido de que los últimos que llegan a la puerta siempre han de ser los responsables de los desastres colectivos, ¿no? Siempre es más fácil acusar a los gitanos, por ejemplo, no hace tanto tiempo, de que, mira, aquí el responsable del robo de la gallina era el gitano, y el vecino que venía a vivir de convecino en el portal 18 de la calle X, lógicamente iba a causar un malestar general en la comunidad de vecinos. ¿Por qué? Porque hay ese sustrato ahí, social, que a mi modo de ver está infundado, no hay razones claras para esa oposición. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en cualquier comunidad vecinal, si hay una familia magrebí o una familia colombiana o una familia rumana? Que a criterio de algunos vecinos se desestabiliza la paz social de la comunidad, es falsa. En ocasiones hay problemas, pero como los hay, que también con el vecino del cuarto, que es un poco pasadillo de historia, ¿no? Pero a ese no le crucificamos. Es joven, ¿no? Bueno, le vamos a permitir porque es de la comunidad, los demás no lo son. Pero hay que preguntarse, por favor, si esos señores llevan aquí ya 40 años, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se les va a reconocer como vecinos en igualdad de derechos y obligaciones? Digo derechos y obligaciones. Punto. Mientras eso no se dé, lógicamente habrá conflictos. ¿Quién tiene esa capacidad para enfrentar ese tipo de cosas? Hombre, las administraciones públicas, los gobiernos, aquellos que manejan nuestros dineros, no los suyos, y que pueden invertir en sensibilización social, en igualdad, en muchas, en actividades de educación general para todos, en habilitar medios para que buena parte del personal no tenga que dormir en la calle, debajo de tal, en muchas cosas, ¿no? Eso no se hace. Y, lógicamente, la respuesta a la pregunta es que estas personas, si llegan aquí y aportan, desde el primer momento que llegan, aportan riqueza a la sociedad, incluso económica, porque mire usted, si alguien va a comprar una barra de pan, aunque no tenga papeles, y no tiene papeles no porque no quiera, sino porque la ley de extranjería es excluyente. ¿Cuánto se cree usted que tarda un inmigrante en conseguir un permiso de trabajo o residencia que le autorice a estar acá? Ahora, 3 años. ¿Y qué hace durante 3 años? ¿Meterse bajo un puente? ¿Ser, como dije el otro día, un zombi social? ¿Que ni vive, ni siente, ni padece? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo perfectamente, pero bueno, a ver, usted tiene una ley durísima en el tema de regularización de personas en situación de estancia irregular y me exige que sea prudente en 3 años, y que no solicite la RGI o que no solicite no sé qué derecho que, por cierto, no es un regalo del gobierno vasco ni de la administración. Eso se consiguió hace unos años, con 132.000 firmas encima de la mesa. Ahora el PP habla de 30.000. Ya le recordé el otro día a la señora del PP en las juntas
Digo, oiga, Ana Morales. no vaya usted con 30.000, diga usted mejor 132.000 siempre una más que las que dieron fundamento a este derecho. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, pero yo el problema que veo es cuando has comentado lo de las comunidades y Sí. esto. Es cierto, porque vamos, yo eso lo estoy viviendo, es cierto, pero también es cierto que depende qué tipo de gente sea, de personas, mejor dicho, sean, tienen un tipo de comportamiento distinto. Es muy difícil, dentro de la convivencia de una comunidad, si tienes gente del Magreb, tienes sudamericanos, tienes gitanos, cada uno tiene una forma y cuesta mucho el llegar a integrarse todos. Uno, sobre todo por parte de los vecinos, vamos a decir, autóctonos, pero después hay esa otra parte que también cuesta, que yo no lo veo tan fácil de convivir. Lo veo muy difícil. Tampoco soy de las que pienso que hay que poner en un gueto a la gente, no. Lo ideal es que vivamos todos juntos, pero que nos respetemos, que respetemos las costumbres, que eso es lo que a mí me parece que falla. Bien, la pregunta es buena, la verdad es que sí, pero el problema, mire usted, ¿cuál puede ser? Yo tengo una edad determinada, no muy más allá de lo prudente ni menos, pero todavía no me he enterado a fondo, después de tantos años, cuáles son las conveniencias sociales positivas para convivir. Todavía no he aprendido. Llevo 66 años intentándolo, no lo he logrado. No lo he logrado. Y si en tantos años, con la cultura de acá, con el idioma de acá, con la infraestructura de acá, con las universidades de acá, resulta que todavía no tengo claro cómo socialmente hay que convivir en armonía, ¿qué le podemos pedir a esas familias, personas que han llegado ayer, antes de ayer o antes de ayer? Con un bagaje cultural, de formación, de idioma, de escritura, no totalmente distinto, es similar, pero en distintas versiones, como la pintura, ¿no? Depende de eso que le pongas, que cambia el tono, eso es. Entonces, hay que admitir que si para nosotros acá es tremendamente difícil respetarnos en términos de equidad y de igualdad, es mucho más difícil para ellos. Para nosotros es un esfuerzo, para ellos es el doble, el triple o 4 veces el esfuerzo nuestro. Hay que poner cada uno de su parte, siempre en toda convivencia digamos, diversa de distintas entidades. Yo soy enemigo de la palabra integración, personal y como colectivo. No hay que integrar. ¿Qué es integrar? Para integrar hay que desintegrar. Y si integramos quiere decir que el otro ha de renunciar a todo su bagaje anterior, a todo. Digo, ¿y eso es bueno? Me parece que no, porque si usted coge el idioma, el que hablamos castellano euskera, y lo disecciona y hace ahí el test de, como dicen ahora, de estrés o del idioma, resulta que buena parte del idioma está compuesto de partes distintas. Multitud de palabras que utilizamos aquí diariamente no son patrimonio ni del euskera ni del castellano, son del latín o son del árabe o son del francés o son del inglés. ¿Qué pasa? ¿Por qué no renunciamos a eso? ¿Por qué no renunciamos a dejar el latín hecho polvo de siglos, que es lo que son los distintos las distintas fórmulas de latín en forma castellano o catalán o alguna otra forma del mismo? Si lo despojamos de todo ese cartapacio, resulta que al final nos quedamos con 3 o 4 palabras. Bueno, algunas más, por cierto. Pero, hombre, seamos serios. Asumimos, cogemos aquello que nos es útil de otros. Y cuando esos otros llegan en persona aquí y se sientan, perdón, a nuestro lado, les miramos con, oye, pues deje usted de decir palabrotas en árabe, no palabrotas, digamos palabras,
Alcudia, Alféizar, tantas historias. Dejemos de utilizar, porque, claro, ¿para qué vamos a utilizar ese aspecto tan positivo de la interconexión de culturas? Y si hay interconexión de culturas, también ha de haber interconexión social. Juan, bueno, ¿querés No, apuntar algo un más? momentico nada más. Sí. Que yo no quiero que integrarlos, al contrario. Creo que lo ideal sería que estuviésemos todos de una forma, no lo sé, globalizados, vamos a llamarle así, dentro del pueblo en el que vivimos. Yo, al contrario, yo lo que quiero es que cada uno mantenga sus formas de vida y sus idiomas. Lo que no quiero es que vayan perdiendo, ni muchísimo menos. Yo es como en los años 50 y tantos, cuando vinieron aquí gallegos, castellanos, andaluces, ¿por qué les vamos a obligar a que ellos pierdan esa forma de hablar? Al contrario, yo siempre soy de las que opino que deben de mantener los gallegos a vuestros hijos, seguirles hablando en gallego. ¿Por qué no? Resumir más las preguntas, condensarlas más, porque es que si no se nos va todo el tiempo en esto. Y no quiero que hagamos una conversación, lo que quiero es que vayamos a la pregunta, ¿vale? Sí. Tiene razón, pero el problema central es ese. O hay convivencia en términos de cordialidad o no habrá convivencia. Y eso no tiene más solución que cada uno no perdamos, utilicemos parte de nuestro propio patrimonio social y ellos hagan lo mismo, nada más. Juan. Bueno, Fede, yo ante todo tengo que decir o expresar mi admiración a tu labor. Me parece una labor muy loable y encomiable porque por lo dura que puede ser en algún momento, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que todo el problema que suscita ese tema de racismo empieza en la verja. Yo soy de una mentalidad global, es decir, para mí sobran las fronteras, sobran las verjas, sobra todo. Yo creo que todos somos ciudadanos del mundo y me da igual que esto sea Vitoria, que sea Madrid. Aquí cabemos todos y todos tenemos que aportar y arrimar el hombro. Pero yo pregunto una cosa, ¿qué manía tenemos? ¿De dónde viene esa manía? Que no sea lo mismo un inmigrante del norte de África que un inmigrante del norte de Europa, que al fin y al cabo los dos son inmigrantes. Pero, ¿qué diferencias hay y por qué? Porque el inmigrante del norte de Europa tiene los mismos derechos y deberes que el inmigrante del norte de África. Los 3 años que decías de legalización de papeles, da igual, ¿quién los tienen los dos? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo ves tú eso? Eso, bueno, hay que recordar algo que podría llevarnos horas el aclarar, ¿no? Pero no hay que echar mucho la vista atrás para darse cuenta que no hace tanto tiempo de aquí de España se fue a una guerra durísima en Marruecos, no hace tantos años. Sí. En el resto de África se la repartieron, las potencias europeas y le hicieron como un pastel África, trocitos, con las consecuencias durísimas que ha tenido. Una de ellas es esto, que están llamando a nuestra puerta, aquellos de cuya procedencia nos hemos aprovechado y nos seguimos aprovechando, ¿no? Eso sí, hemos ido allí militarmente, con ejércitos, hemos ocupado, hemos intentado europeizar África, eso ya ves tú, una cultura como las demás, diversa y milenaria, ¿no? Y resulta que ahora aquellos que sufren las consecuencias de esas políticas colonialistas de hace no tanto tiempo, viene a resultar que les cerramos la puerta,
de una manera durísima. La verja, los muertos en el mar Mediterráneo, ¿no? Todas las guerras que hay, y punto. Entonces, ¿cómo arreglar eso? Es de muy difícil arreglo, de muy difícil. Usted no puede curar, como diría, la peste negra, digamos, con tiritas. Está claro que no. Y no me refiero a la peste negra respecto de África, sino a la plaga medieval de hace 300 o 200 años, y no tanto, ¿no? Justamente por eso, ahora, enfrentar este tipo de situaciones tiene que ser la suma del esfuerzo de la sociedad civil y de los gobiernos, y de la universidad, por ejemplo, de toda la intelectualidad, que por cierto está muy calladita en estas historias, salvo alguna gestión de última hora aquí, un grupito y tal, pero el resto de la comunidad, digamos, en la universidad está silenciosa. Por tanto, si no hay la suma de esos esfuerzos particulares ciudadanos, el tuyo también, el de usted, el mío, el de este señor, si no se suma todo eso y cogemos el problema, digamos, en la situación en que está, y no aportamos cada uno un poco de nuestro haber, lógicamente esto no va a tener a medio plazo solución, ni a largo plazo tampoco. No, pero yo me refería a la diferencia social que existe entre el ciudadano del norte de África... Los inmigrantes de primera y de segunda clase. Claro, Bueno, claro, es que... Los inmigrantes europeos... Sí, es verdad, es que se me ha ido la idea central. ¿Qué pasa? Esos son de casa, oiga, son de casa. Pero ¿por qué no hay una verja en el Pirineo? La ha habido hasta hace poco, ¿Ah, sí? Oye, majo, hay que recordar, ¿quién tuvo aquí pasaporte hasta... ¿Quién tenía pasaporte aquí hasta la transición, hasta la ley de amnistía general? Sí. Yo conozco a mucha gente que no tenía pasaporte y eran de aquí, no podían pasar la frontera. ¿Por qué no les documentaba el Estado español respecto a los otros? ¿Qué pasa? Es que los derechos que ahora supuestamente tenemos todos nos los han regalado. Es falso. No han regalado nada, ni aquí dentro tampoco. Y no hablemos ya del País Vasco, ¿no? En general, del Estado. Oye, los demás también hemos tenido problemas. Yo no estoy hablando por hablar. A mí me tocó también estar fuera un tiempo. Y he estado en un tiempo fuera sin papeles. Y he tenido que sobrevivir. Y lo he hecho. Y jamás puse la mano así. En ningún sitio. Ni en los ambientes solidarios, ni en los ambientes de otro color, y no digo de qué. Por lo tanto, me tuve que buscar la vida. No mucho tiempo, por cierto. Y consecuencia de aquello es que hoy estoy aquí. Si no, no estaría aquí. Yo no tenía ninguna gana de venir al País Vasco. Javier Vegas. Yo por ahí... Hay que ser... analizando sí, es que hay que volver aquí, Una de los últimos episodios que ha habido en la ciudad es el de la mujer que sube al autobús. No, que no sube. Bueno, que no sube porque se le impide la subida y tal, ¿no? Y eso me lleva a una especie de pregunta, ¿no? Relacionada con el racismo y relacionada un poco también con esto que comentabas ahora de la falta de implicación de la intelectualidad, ¿no? Y es una pregunta que yo me hago y que te traslado a ti, ¿no? Que es, ¿dónde está esa frontera entre, digamos, ese principio del respeto a los derechos humanos, por un lado, y del respeto a las costumbres o tradiciones culturales o por otro lado, ¿no? Quiero decir, dentro también de eso que comentabas de la memoria, ¿no? Vivimos en un sitio donde no hace tantos años, hace esos 30 años, había mantillas, vivimos en una sociedad que la religión, aunque no sea oficial, la religión, vamos a decir, bien vista, imperante o de aquí, mantiene conventos con monjas de clausura que llevan toca, que llevan no sé qué, que no pueden acceder y tal, y nos encontramos con esta gente que viene del mundo musulmán, con unas tradiciones morales y religiosas que a nosotros nos parecen a veces que atentan contra esa dignidad de la persona, contra esos derechos humanos, que no sabemos si son voluntarias, si son impuestas. ¿Dónde está ahí la frontera entre lo que es el respeto a una cultura o lo que es la reclamación de esos derechos humanos de la persona? Te pregunto. Es una pregunta
que no es fácil responder, está claro, pero es verdad, las costumbres sociales varían de un día para otro, y lo que ahora es aceptado socialmente hace 10 días no lo era, no hace tanto tiempo. Pues mire usted, en Baracaldo, por ejemplo, se multaba a los caballeros que salían en domingo y festivos con la manga en plena canícula, con la manga de las camisas remangadas hasta aquí. Les multaba la alcaldía, les multaba. Baracaldo, hace 40 años. ¿Era una costumbre? Bueno, parece ser que sí, pero eso la ciudadanía lo desbordó con claridad. Y no le digo más con el tema de, salvando distancias e historias, con la minifalda en su momento. ¿Qué pasaba con las primeras minis que se veían por la calle? ¿Qué pasa ahora con los pantalones caídos que enseñan ahí hasta la tripa oculta? No me fastidien. Eso a mí me disgusta personalmente, pero de mi disgusto no puedo hacer una norma. Si es aceptado por los demás y por el caballero o caballera que vaya con esa forma de vestir, tiene derecho a ello, Yo he visto ahí en algún medio de comunicación el día de los sin pantalones en el metro, que se quitan al mismo tiempo 8, 10, 12 personas los pantalones. Fíjense qué espectáculo. Bueno, depende de la visión que tenga cada uno del asunto. A mí me gusta ver a un caballero sin pantalones. Bueno, usted, es como vas a ver a un museo a la Venus del, yo qué sé, o lo que fuere. Míralo así. Y si ves a una señora o chica o lo que fuere en las mismas condiciones, pues chico, no vas a la playa. ¿Qué vas a la playa? ¿Por qué socialmente en la playa aceptamos el top, la tap o lo que fuere? Porque está bien visto ahora, No hace tanto tiempo la policía municipal iba por las playas ahí, poniendo las multas de haber correspondientes. Luego esas normas, esa forma de cambiar y de vestir y de hacer es la libertad individual de cada uno y cada una, sea del Magreb, sea de Colombia o sea de Japón. ¿Qué imaginas que pintaría aquí? ¿Cómo van vestidas en el Japón las geishas con su historieta, no? ¿Qué pasaría? ¿La dejarían subir al autobús? Si estuviera aquí vestida de esa manera, me parece que es muy negativo, que cualquier persona, sea conductor o no de autobús, se convierta de facto en una autoridad gestora y controladora de algo que no le compete, que es cómo cada uno viste en cada momento, lugar y circunstancia. ¿Cómo analizas, cómo ves que pida además que se recoja, bueno, el propio autor ha empezado a recoger firmas de forma aleatoria también, en modo personal, dice que para cubrirse las espaldas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es decir, bueno, está claro que el ayuntamiento lo ha retirado. O sea, sí, bueno, pero te quiero decir que eso es un gesto a la cual tiene derecho. Bueno, pero Fede, lo que quiero decir es, ¿esto tiene que ver algo con desde julio aquí, con todo lo que está sucediendo en Vitoria? ¿Tiene que ver algo? Porque él justifica que era por temor y por miedo. Bueno, pero el miedo es legítimo y es personal. Yo puedo tener miedo a las cucarachas y este señor no, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido no podemos valorar el nivel de miedo que cada uno tiene ante una situación. ¿Tú crees que esta situación se da por la tensión que se está viviendo con las declaraciones que están saliendo a la luz de ambos lados, digo, no solo de uno, sino de ambos lados? Estoy convencido de que sí, porque ese mismo hecho sucede hace 4 años y no hubiera pasado nada. ¿A mí qué me importa? Soy conductor de autobús, ¿qué me importa cómo suba el caballero o caballera o señora en el autobús? Puede ir descalzo, puede ir con un fular tapado así porque hace frío, con una bufanda roja hasta aquí. No, de hecho estamos viendo que en invierno hay muchos chavales que salen van tapados, solo se ve esto y van a entonces, ¿qué pasa aquí? Es verdad, nosotros ya como organización, no tanto como persona, sí decimos que, bueno, que el señor en su buena fe, no digo de mala fe, se ha extralimitado, nada más.
A mí no me pagan como conductor de autobús para ser el brazo ejecutor de la ley en el sentido de cómo cada uno va vestido. Mientras ese señor, señora, no suba, digamos, con un cóctel molotov, pues chico, habrá que callarse, paga el billete y tengo derecho a subir al autobús. Otra pregunta, así, antes de dar paso otra vez a Nieves. Digo yo, no sé si has leído el Twitter estos días. No. Bueno, Javier Maroto estos días ha hecho, este fin de semana, saca unos tweets todos seguidos, además habla de 8 puntos. El primero dice que estoy cansado, lo vamos a poner, a ver si lo podemos poner en pantalla. Dice, estoy cansado de oír y escuchar a una minoría que se empeña en llamarme racista y xenófobo. A ellos les voy a dedicar los siguientes 8 puntos. Bueno. Y habla de 8 puntos que, bueno, que... no sé, ¿lo has leído? No, no. A ver si lo podemos poner en pantalla. Tengo un problema con la tablet, a ver si lo puedo sacar, pero... Sí, a ver si puedo sacarlo, porque, a ver... Ahora, es que tengo un problema, ahora lo van a ver. Si lo lanzamos, ya pueden perdonar, es que lo lanzamos desde la tablet y estamos intentando lanzarlo. Sí, ya, lo acabo de conectar ahora. Sí, no sé, ahora sí se puede. Bueno, el caso es que 8 puntos. El primero dice, el color de la piel o el acento con el que se hable el euskera o el castellano no hacen ni mejor ni peor a nadie. Punto 2. Inmigrante no es igual a fraude y hay muchas personas de otros países que quieren trabajar e integrarse. Tienen todo mi apoyo, dice. Los abusos de las ayudas sociales también se cometen por nacionales. Ese fraude ha de evitarse de igual manera. Pido que se elimine el fraude y los abusos reconocidos por todos en la RGI, y por todos también se refiere a ti. No pido que se elimine la RGI, él no pide la RGI, pero sí que se elimine el fraude, el que decíamos, que tú decías que no, que es otra cuestión. Dice, no planteo ningún recorte de derechos, exijo que el dinero de los abusos se dedique a la amplia cobertura de quien las necesita. Dice, la corrupción en la política, incluyo la del Partido Popular, y esto lo pone entre paréntesis, o el fraude fiscal me repugnan, igual o más que el fraude a las ayudas sociales. Dice, negar los datos oficiales publicados de los abusos o decir no y punto, se refiere a Aburto, se refiere al consejero, a cambiar la ley de RGI genera frustración y tensión. Esos son los 8 puntos, no sé si lo sabías. Son los 8 puntos que él ha manifestado. Bueno, es darle la vuelta al mensaje que ha lanzado a las ondas desde hace tiempo, ¿no? Cada uno, yo creo que Maroto, como alcalde, yo como vecino no tengo nada que decir, ni como ciudadano, como alcalde, en su función de alcalde, yo creo que ha ido cambiando y modificando el discurso y ha ido acoplándolo un poco a la situación que se ha provocado con respecto a las torpezas, que así puedo calificar, de las declaraciones que ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Lo ha ido encajando de alguna manera para que parezca que el mensaje coincide con ciertas críticas que unos hemos hecho y mi organización mantiene, ¿no? Lógicamente, el variar el discurso no varía la línea de fondo del mensaje. Está claro que no lo varía. Que ahora venga diciendo ese tema sin modificar la actitud original, pues creo que no es prudente. Sobre todo porque le hemos dado y se le ha dado bastantes, no regalamos nada, a ver si me explico bien. Se le ha ofrecido, más que dar, la posibilidad de desdecirse de todo lo que ha dicho y hecho. No lo hace, se ratifica, lo reenvuelve de nuevo, le pone una nueva envoltura que parece que, bueno, incluso puede formalmente asumir críticas que hemos hecho desde sectores sociales varios y ahora parece que intenta ser el adalid de los derechos de los demás, ¿no? Esa es su función desde el primer minuto, señor Maroto.
desde el primer día que salió alcalde de Vitoria. Y a la situación que se ha llegado no es culpa de los inmigrantes, ni que haya un desajuste en el ámbito administrativo, en la ANVIDE o en el SEPE o en cualquier otra historia. No traslade usted a la ciudadanía una preocupación de tipo de inconveniencia administrativa. Ya lo he dicho anteriormente. Lógicamente, si a mí me pagan 100 euros de más en la declaración de la renta, un mes después me lo han reclamado. No, vuelvo a reiterar, no sirve a estas alturas tener que utilizar este tipo de argumentos. Nieves. Yo opino que quizá en el caso del autobús, que es lo que estamos ahora tratando, yo no sé, hay unas normativas, ¿por qué no se aplican? Si hay una normativa que tú no puedes entrar descalzo en el autobús, pues seguramente, no sé si el chofer, quién es el que tiene que imponer esa normativa, pero si hay unas normativas, yo creo que también se deben de cumplir. No estoy de acuerdo con que tú dejes a una persona fuera. Quizá lo que tendría que haber hecho ese chofer, ahora me van a decir los que iban en el autobús, que a ver, ¿qué pasa? Que les paraba todo el tráfico. Haber llamado directamente, puesto que con tu visa tienen continua información, haber llamado y que desde tu visa le hubiesen dado el informe correspondiente. Porque él en este caso, si es por miedo, como tú has dicho bien, pues el miedo es libre, pero bueno, miedo, pues no lo sé a qué, pero vamos, entre comillas, ¿eh? Voy a, digamos, forzar un poco la historia, ¿no? Cuando un trabajador en su empresa, el jefe de turno, de sección, le dice que suba a la grúa sin arnés, porque resulta que no había arneses, si incumple el trabajador la orden, lo tiene claro. Lo primero que va a hacer la empresa, a instancias del que dio la orden, es que debía de cumplirla, aunque pudiera suponer en algún caso un peligro inminente, que se puede negar el trabajador, se puede negar a subir a la grúa sin arnés, se puede negar, pero a la vez también puede suceder lo contrario. Ya ha sucedido varias veces, ¿no? Por lo tanto, si en situaciones donde se pone en peligro la vida de un trabajador, vamos a extrapolar eso al tema de la vestimenta de una ciudadana de Vitoria. No seamos, ese señor, el autobús, muy respetable por cierto, tiene nuestra comprensión desde el punto de vista de que el miedo, como he dicho antes, es legítimo, pero no es justo. Él no es la autoridad, ¿eh? Pero perdona, y recoger firmas y luego el tema es recoger firmas. Ya, bueno, pero eso es como si este señor va a recoger firmas porque por las abejas chinas, o cómo es eso. Pero yo entiendo que el operario no sé cómo es. Perdona, Fede, yo entiendo que el operario le diga al jefe, sube aquí, sin arnés, lo entiendo. Sí. Pero a este señor nadie le ha dado una orden de que no deje subir, ya. No sé. Es no que sé eso es lo que... Pero bueno, aún así, sí. Pero luego el hecho de que él decida recoger firmas para no sé qué aval personal... Pues, aval personal de nada, porque recojas 500, 1000 o 3 millones de firmas, efectivamente tiene razón la señora, hay unas normas y se cumplen o no se cumplen, y si no se cumple se sancionará al inductor, no, al que las ha incumplido, ¿no? Pero ¿por qué no han llevado a los tribunales a la señora que no pudo subir al autobús? Porque es un delito ir así con el fular o el niyab, ¿entiendes? Es un delito, está penado en el Código Penal, ¿verdad que no? Luego entonces, ¿de qué estamos hablando? Juan Arroyo. Bueno, vamos a ver, yo he estado en Turquía y para entrar en una mezquita me han hecho quitar los zapatos, me han hecho lavar los pies, he estado en el Vaticano, un verano caluroso, llevaba un pantalón corto, me han hecho tapar las piernas, iba con mi hija con unos tirantitos y le han hecho cubrirse, es decir, me da igual que sea Turquía en una mezquita, que sea el Vaticano,
en una iglesia católica, he tenido que cumplir unas normas que me han exigido para poder acceder a ese lugar. Yo no he rechistado, me ha parecido tan lógico tenerme que lavar los pies y entrar sin zapatos en una mezquita como entrar en el Vaticano con un fular puesto en las piernas para tapar las piernas. Igual, lo que yo no entiendo muy bien es el tema de la integración que tú decías que para integrarse hay que estar desintegrado. Llámalo como sea, adaptación, ubicación, no sé qué palabra usar. Piénsala, la que quieras me va bien. Yo creo que esa palabra, esa adaptación, del mismo modo que yo me adapto cuando voy a esos puntos, creo que ellos deberían de adaptarse cuando vienen aquí. Es decir, si yo tengo que entrar en el Vaticano con las piernas cubiertas o mi hija con los hombros cubiertos, pues bueno, ellos vienen aquí, hay otro tipo de normativa y yo entiendo que del mismo modo que yo me adapto a las suyas, ellos se deberían adaptar a las nuestras. El hecho de las piscinas, que hubo el problema este verano, que todos conocemos el problema de las piscinas. Bueno, y a mí no se me ocurre irme a Marruecos y bañarme desnudo en una playa que no sea nudista. Pues bueno, lo mismo lo extrapolamos aquí y es lo mismo, pero tampoco hay que levantar el grito ni hacer aspavientos, es una cosa normal, natural. Hace una pregunta. Es que este es un argumento. No, estoy pidiendo su opinión porque de una situación que yo he vivido a otra situación que hemos vivido todos, ¿no? Es que están pasando muchas cosas en Vitoria y me gustaría ceñirme mucho en las declaraciones de ambos lados. Tenemos también las piscinas, tenemos muchos más temas. O sea, creo que en los juzgados también hay cosas que hay que discutir, ¿vale? Se basa sobre el tema de la adaptación. Porque es que tenemos poco tiempo y me gustaría condensar más el asunto, si puede ser, ¿vale? ¿Por qué nosotros nos integramos y ellos no? ¿Qué problema tienen? Yo lo que hago a la inversa, te respondo con una pregunta, al revés. Es decir, qué curioso que cuando de acá, del País Vasco, se han desplazado allende los mares, comunidades, personas individuales, han defendido legítimamente su cultura, su idioma, sus costumbres, sus danzas, los centros culturales vascos en toda Sudamérica y otros lugares, y lo tenemos y lo tienen a mucha honra, pero usted se imagina acá en Vitoria, aparte de las mezquitas, que es un tema de derechos humanos general y de reconocimiento, de respeto a las creencias religiosas de cada cual, pero bueno, todo se andará. ¿Por qué en París hay? ¿Por qué el alcalde de París se digna en ir a las fiestas del Cordero, del fin del Ramadán, atendiendo al interés de los ciudadanos parisinos que son de procedencia árabe? No se avergüenza y les financia, no él como alcalde, sino la ciudadanía. ¿Para cuándo eso aquí? Porque probablemente, Fede, pregunto Sí. una pregunta que va un poco en hilo a lo que ha dicho Juan. Sí. Porque probablemente si esos argelinos, marroquíes a los que haces alusión tú, tuviesen derecho a votar, igual esto hubiese sido de otra forma, ¿tú crees? Evidente, porque hay un detalle claro. Parte de la... ¿Qué es lo que pasa en París, quiero decir? Sí, sí, hombre, evidente. Claro. Hay un sobreinterés y un común denominador a la baja, es decir, tanto vales cuanto tanto votes. Y como aquí la mayoría de inmigración, excepto algunos países inmigrantes que son latinos, de cultura más o menos fotocopiada de la nacional, resulta que sí, a esos no se les toca, porque algunos tienen derecho a votar, allá, los de acá allá y los de allá acá. Pero claro, de momento, el mundo musulmán, digo magrebí más que musulmán, el magrebí no tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque no han llegado a un acuerdo los gobiernos a los efectos de reconocer. Se está trabajando en ese terreno,
en algunas municipales hay determinados acuerdos en trámite con el gobierno de Marruecos a los efectos de reconocer el derecho de voto, ¿eh? ¿Va a cambiar en ese momento la actitud del señor Maroto? Una pregunta, te doy la palabra a Javier. Sí, pero una pregunta, rápidamente. Conocimos hace poco también por las redes sociales esa nómina que salió del centro de Yacuria, creo que era, ¿no? Sí. Esa nómina que vosotros también habéis dicho que, a ver, que queréis saber de dónde sale esa fuente, ¿no? Sí. ¿Esa nómina es real? ¿Existe? ¿Es lo que podemos decir que realmente cobra un inmigrante a través de las ayudas? ¿Qué es lo que han querido vender? ¿O se ha querido vender a través de las redes sociales a alguien de forma interesada? No, eso lo que me parece alucinante... ¿Tú no crees que la Fiscalía, perdona, un paréntesis, no tenía que haber intervenido y haber dicho a ver qué pasa con esa nómina? ¿Realmente es así? No, ¿qué pasa con la nómina? No, ¿qué pasa con quien filtró el documento? Con quien infiltró el documento, sí. Punto, porque, que yo sepa, en el INEN, en el SEPE, si uno solicita la prestación de desempleo y tardan 2-3 meses en arreglar el expediente, cuando reconocen el derecho, le pagan los 2-3 meses que no ha cobrado. Y si cobra al mes, le correspondiera cobrar 800 por 3 son 2.400. ¿Y qué es lo que facturas a la ciudadanía? ¿Que un parado de Gasteiz cobra 2.400 del paro? No me fastidien. Y eso es lo que ha sucedido en este otro supuesto. Le han pagado lo que no había percibido desde que le reconocieron el derecho. ¿Por qué? Por las inconveniencias administrativas. Porque si el sistema le hubiera pagado al mes siguiente de haber solicitado, habría cobrado 400, 800 o lo que le toque con arreglo a la ley. Hay que ser un poco formales. Quien utiliza ese tipo de datos y los filtra es que tiene algún interés poco razonable en este tema. No, yo, al hilo de lo que cuando te hacía la primera pregunta sobre el por qué había esa focalización en Vitoria con los magrebíes, era un poco en relación con eso, ¿no? Porque es muy curioso que del todo el contingente latinoamericano, el señor Maroto nunca dice nada porque el contingente latinoamericano vota, ¿no? A cuenta de esto de lo de la RGI, lo comentábamos algún día, claro, es también una... Bueno, lo que has leído, los 8 puntos de Javier Maroto, es para decir aquello que se decía antes, ¿no? Lo de haz lo que digo, pero no lo que hago, ¿no? Porque, bueno, esos 8 puntos los firma cualquiera, ¿no? Sí. Es lo que estamos defendiendo mucha gente y es lo que no ha estado defendiendo él. Porque cuando se acusa a lo del RGI, como me supongo que muy bien sabrás, Lanbide está recortando plantilla. Esas tardanzas, esas demoras de 3-4 meses en tramitar un expediente es por el sistema que tiene Lanbide de las citas previas por teléfono, etcétera, etcétera. Que vas, te dejas un papel por entregar, te dicen muy amablemente, o sea, no te dicen, no hay una flexibilidad para decirte, mira, pues vete a por el papel, vuelves y ya está, liquidamos. No, tienes que ir, llamar por teléfono, concertar cita previa a los 15, 20 días y aparecer con el papel. A 3 problemas que tengas, te has ido 3 meses. Estamos hablando de una ayuda de emergencia. ¿De qué vive la gente esos 3 meses, no? Mira, hay un detalle curioso que me voy a dar media vuelta a una cuestión que se me olvidaba. Qué curioso que el señor Maroto no hace demasiado tiempo pactó con las comunidades latinas la apertura de la Casa de las Américas aquí en Vitoria. Y nosotros fuimos muy críticos con eso, porque hubiera estado bien que en vez de Casa de las Américas hubiera sido la Casa de los... de las comunidades llegadas acá, de la emigración. No lo han querido. Pactó una parte con el sistema y por eso, creo yo, están un poco calladitos con este tipo de cosas. Haber hecho la Casa de la Emigración, que es lo que pedíamos todos, no se hizo por interés particular del señor Maroto, ¿no? Cierro ese apartado. Y la otra parte que se me ha ido el hilo. No, comentábamos un poco lo de la hipocresía que hay en hacer en criticar el sistema de RGI porque tal, y luego nunca aparece una demanda de que Lanbide tenga más personal, de que la tramitación sea más efectiva, etcétera, ¿no? Bueno, es que a eso quería añadir algo serio. Breve, es que estamos casi muy breve, que es lo siguiente. Cuando alguien va a pedir cita previa, ¿por qué tienes que pedir cita previa, oiga? ¿De dónde se sacan ese manual de instrucciones? Es por interés de
de la parte, de retrasar no sé qué, pero sepa usted que es lo que orientamos al personal, que si usted desea comunicar algo a una institución pública y esta lo es, hágalo por correo certificado, con acuse de recibo, y no hay plazo de 15 días o de 3 semanas. Bien. Entonces, yo lo que estoy viendo Sí. es que las declaraciones del alcalde Maroto, para mí, lo tengo clarísimo, desde luego, es porque tenemos las municipales encima. Porque esto mismo lo podía él haber sacado pues hace 2 años y medio o 3, o 3 y medio, ¿no? Por ejemplo. Yo, Por vamos, ejemplo, si fuera cierto. Pero bueno. Claro, no a ver, ¿qué tipo de políticos tenemos? Sean representantes votados democráticamente, y él lo ha sido, punto, eso no hay nada que decir, ni criticar. Pero, ¿cómo? ¿Solo saca usted el trapo rojo cuando le conviene a su interés político? ¿O está usted, a qué servicio está? ¿Al del partido o al de la comunidad a la cual dice representar? Yo, nunca seré alcalde ni nada que se le parezca, pero tendría una cosa muy clara si se diera esa hipotética posibilidad, que no se va a dar jamás porque nunca lo he pretendido ni tengo nada que ver con eso. Pero lo cierto es que mi primera función como alcalde es vigilar el interés y el bienestar de la comunidad completa, no por partes, sino completa. Y si no lo hago así, efectivamente tengo que retirarme, porque a mí no me pagan, no me pagarían 80.000 euros o los que se le pague al señor Maroto para vigilar el interés de una parte de la ciudadanía y denigrar a otra. Eso es impresentable, y esa razón sería suficiente para que quien sea, la autoridad competente tal, mire, ya lo dijimos el otro día, oiga, hagan una moción de censura al señor Maroto, sáquenlo de la silla, dejen la silla vacía, que hace menos daño estando vacía que estando sentado en ella y cobrando por ello además. Por favor, seamos serios. A lo que se llama el efecto elegido, que comentabas tú hace unos días, Juan. Bueno, yo ahora no le voy a hacer una pregunta, voy a hacer una reflexión. Corta, por favor, corta, Juan. Corta, sí, muy corto. Para que los espectadores a la vez reflexionen ellos. Hemos hablado del fraude de las RGIs, hemos hablado de que evidentemente puede haber habido fraude, lo dejamos ahí, puede haber habido. El posible fraude de las RGIs, hemos hablado de 100 euros al mes, arriba, abajo, le llamamos fraude, pero la reflexión que estoy haciendo es, ese fraude de los 100 euritos para comprar la barra de pan, el inmigrante, sea de donde sea, ¿tiene relación con la corrupción de las tarjetas Black de Caja Madrid, de los viajes del señor Monago a Canarias, del caso Gürtel en Valencia, etcétera, etcétera? Tantos podríamos nombrar. Es decir, la señora que se encontró una tarjeta de crédito y la usó para comprar comida para su hijo. 4 años de cárcel. 4 años de cárcel. Y el señor que roba a manos llenas y se lo lleva a Suiza, ese es un señor y ese no hay que decirle nada. No es una pregunta, es una reflexión, pero quiero que se quede ahí esa reflexión. Medio segundo en torno al tema. Me parece muy serio lo que has dicho y además una reflexión positiva, porque es inaudito que la señora, por pura necesidad para comprar pañales o dodotis o lo que fuere para el bebé, utilice indebidamente una tarjeta que no es suya. ¿Qué hay que hacer con estos caballeros? Y por no decir un calificativo deshonroso, hacen dilapidando dineros públicos que son de todos en su beneficio y a cara oculta. Por favor, señor fiscales de cualquier a cualquier nivel, sea provincial, superior, estatal, etcétera,
¿por qué no actúan? Les pagamos para que hagan cumplir la ley en todos los sentidos, no solamente cuando al gobierno le parece bien que ustedes actúen. Tienen que ser independientes realmente. Los fiscales no lo son, de hecho, ¿no? Hombre, Está aprobadísimo. son cargos Está políticos. aprobadísimo. Eso está claro, Entonces, un fiscal digno, si le tienen que dimitir, si le tienen que revocar, porque ha llevado a los tribunales a toda la banda mangutas que se lucran de una manera tan descarada y tan terrible en una situación social explosiva, si a mí me dimiten siendo fiscal, por eso firmo mañana, pero yo he llevado a los tribunales a esa banda gamberros y a esa banda de sinvergüenzas. Cuando a la señora en cuestión, 4 años a ustedes, ¿me permite que devuelva? ¿Cómo que me permite? Es que al día siguiente está la Guardia Civil en la puerta del domicilio y lo hemos detenido. Bueno, es otro tema que decir, lo de Morago es un tema que yo lo tenía ahí para hacer un speech, pero bueno, Ha salido un así, tema. ya está. Una última pregunta y aquí ya zanjamos, pero claro, yo no puedo dejar pasar el hecho, ese momento de tinte racista que se vio en un centro cívico. Esa persona que denuncia, es verdad, quiero que me lo digas si es verdad o no, que tenía la prohibición expresa de entrar en centros cívicos por cuestiones diversas. Hasta donde a mí se me alcanza, porque tengo que... Lo digo porque el otro día aquí en la tertulia, sí. un contertulio dijo concretamente que este individuo, esta persona... No, persona, vecino, individuo, yo lo quitaría. No, digo porque Léxico, se utilizó ese término, lo entrecomillo, perdón. Sí. Que esta persona en sí tenía la prohibición de entrar en los centros cívicos por cuestiones incluso llevadas al juzgado en algunos casos. Tengo que decir dos cosas. Una, respecto del tema del lunes, yo me enteré 2 días después. Es decir, porque 2 días. No sabía quién era. Me enteré y sacamos una nota pública de repulsa del hecho sin conocer quién había sido el titular del asunto. Luego me enteré, claro, me llamó. Fede, es que ya lo siento. No sientas nada. Además le conozco bien. Algún medio ha lanzado por ahí la idea de que eso estaba como casi que estuviera preparado, tal, es falso. Y es verdad, esta persona, como yo mismo, usted mismo, cuando va a un centro, en cualquier sitio, lo mínimo que tiene que exigir es un cierto respeto en la comunicación. Cuando usted trata un tema en cualquier lugar, los funcionarios que hay en los centros, no todos, algunos no tienen demasiado buen trato con el personal. Si tú no levantas la voz, exiges un mínimo derecho, te van a poner ya y de hecho lo ponen, ahí como una especie de listado de personas no gratas para los centros cívicos. Uno de ellos es esta persona, por ejercer sus derechos. Yo iba a ir más allá. Sí, yo creo que incluso hasta donde alcanza la información, hubo tintes amenazadores por parte de esta persona hacia algún funcionario en sí, y que por eso el propio ayuntamiento le prohibió el acceso a los centros cívicos. Quiero decir, es una información que no la manejo yo, la maneja un tertuliano nuestro que viene con esa información, la traslada aquí, y a mí sí me parecía que una persona con un antecedente de no acceso... Mira, por cierto, ¿cuándo fue? El día último que hubo una concentración en el Parlamento de las empresas y tal. Yo había salido ya del debate en la Junta Generales y allí me encontré, por casualidad, con la señora marroquí que se había quedado sorprendidísima con la actitud del caballero 1 respecto del 2, porque fue ya la testigo de cómo por la espalda se abalanzó sobre el agredido. Y ella fue, me lo dijo, además resulta también que la conozco, a la señora, de hace años, porque le sacamos los papeles o le ayudamos a legalizarse. Dice, Fede, es que si hubiera tenido, yo misma hubiera ido más allá. Digo, bueno, chica, tranquila.
y a mi modo de ver hiciste bien. Ella fue también la que recriminó la actitud del primer vecino que se saltó, y al cual también entendemos, vamos, no le vamos a recriminar, ni muchísimo menos, pero es verdad. Entonces, no vale, si yo me paso un semáforo en rojo, está prohibido, ¿no? Y me cazan, me ponen la multa y se acabó. Si yo me paso el semáforo en rojo y ese señor se ha pasado el semáforo en rojo por una situación, digamos, de urgencia o de preocupación de él porque le parece que le han inoculado, digamos, la idea de que uno que llega aquí inmediatamente le van a financiar su vida, lo cual no es cierto. Eso me gustaría, no es eso me gustaría cierto. que lo dejases claro, No, porque pero no es cierto. los ciudadanos en Vitoria tienen esa percepción. Eso es. De que aquí el que llega tiene Pues más no es privilegios cierto. que el no, que vive no, aquí. no. Esa es Tan pero sí. Fede, tú Sí. eres consciente de que eso es Sí. así, que en Sí. Vitoria esa percepción Claro, es la que hay. claro, con 3 años de empadronamiento, el que llega aquí... Pero durante 3 años está cobrando RGs. No. Esto es lo que quiero que digas, porque esta es la percepción No. en la calle. Ya. Esta es la percepción en la calle. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero en la calle lo que se ve es que el inmigrante llega aquí hasta los 3 años que puede... Antes era, 6 meses. Entró el PP y la condición que puso con el PSOE y pactó, cuando estaba el PSOE en el gobierno vasco, aumentar de 6 a 3 años el periodo necesario para poder acceder a la solicitud del derecho. Si a ello añadimos la eliminación por parte del Partido Popular de las tarjetas sanitarias, del acceso a la universalización de la sanidad, que ha dejado fuera de juego a 800.000 personas en todo el país, con un muerto ya, no, o 2 creo, Alfapán, que murió en Mallorca. Resulta que Alfapán estuvo en Sosa aquí, y le tramitamos nosotros la tarjeta sanitaria, pero no nos dio tiempo. El hombre tuvo que irse a buscar la vida a Mallorca, murió allí en Inca, en Sondureza, que además por casualidad también conozco el hospital, por otras razones, que no voy a explicar cuáles. Fede García, muchas gracias por acercarte hasta 2.5 Gasteiz. Hemos intentado de alguna forma dar algo más de luz a lo que es la situación hoy en Vitoria. Javier Vegas, Nieves Urrutia y Juan Arroyo. Gracias a los... Se han quedado muchas cosas en el tintero, ¿eh? Es que no condensáis, no me condensáis. Tenemos que aprender. No me condensáis. Gracias. Ya ves que no... Esto no es un tribunal de orden público. Pero ya ves que si hubiera estado Maroto aquí, o de Andrés, la tranquilidad respecto de las respuestas es la que habéis visto. Si yo tuviera algo que ocultar en lo personal o en lo colectivo, ¿os creeríais que iba a actuar de ese modo? Pues no. Fede García, muchas gracias, ¿vale? De nada. Te esperamos aquí para otras Eso veces. ya de ustedes depende, porque te lo digo aquí en público, jamás nadie, no, ¿cómo lo diría? Nunca he solicitado a ningún medio de comunicación, sea público o privado, ninguna intervención. Jamás. No he pedido, por favor, nada a los medios. Nada. Fede García, muchas gracias. Les espero en 2 segundos. Una hora estará.